Muy bien. Entonces, la clase de hoy corresponde entonces a lo concerniente a todas las herramientas del sistema de producción Toyota, conocido también por sus siglas en inglés TPS, que es Toyota Production System. ¿Listo? Todo lo del sistema de producción Toyota fue creado en los años 50, o la filosofía como tal fue creada en los años 50, especialmente por dos hombres, que son Kiichiro Toyoda, que Toyoda era el dueño, creador, fundador de Toyota, y Taiichi Ohno. Taiichi Ohno, digamos que la mente brillante detrás de todas las herramientas que dio origen a que finalmente Toyota pudiera liderar todo lo que fue los mejores vehículos y las ventas de vehículos durante casi 15, 20 años. ¿Listo? Tanto Toyota como Taiichi Ohno, y luego se les unió otro ingeniero que era Chingo, bueno, el apellido Chingo, los cuales finalmente propusieron estas herramientas que inicialmente estaba planeada y pensada solo para las empresas de ensamble de automóviles, de Toyota. De ahí trascendió a otro tipo de ensambladoras y luego esas mismas filosofías crecieron y ya es usado muy ampliamente en todo tipo de industria. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es el primer auto armado por Toyota, el cual, digamos, fue el que como que empezó a dar origen a todo esto del sistema de producción. ¿Listo? Entonces, como les estaba diciendo, finalmente este sistema se volvió, digamos que muy exitoso porque garantiza realmente que los productos sean buenos, sea de una calidad casi de cero errores, porque finalmente lo que buscan es cómo mejorar los procesos, cómo poder generar ese proceso de mejoramiento continuo, de tal manera que mis procesos sean muy buenos y así garantizar productos buenos. Que digamos, la norma ISO 9000 también busca ese mismo objetivo y es cómo garantizar con la estandarización de los procesos que mi proceso sea de calidad de tal manera que el producto sea de calidad. ¿Listo? Entonces, el objetivo principal de lo que era el sistema de producción era cómo poder incrementar esa productividad, cómo la planta de producción de Toyota sea productivo, reduciendo los costos y de esa manera eliminando todo tipo de desperdicio. Eso lo del desperdicio, que finalmente se le conoce con el nombre de muda, porque ese fue el nombre pues, que viene pues, del japonés, realmente es como la base de lo que corresponde a este sistema. ¿Es? Cualquier duda me interrumpe, no hay problema. Bueno, entonces, miremos un concepto que es demasiado importante a la hora de concebir cada una de las herramientas de TPS, y es qué es el valor agregado. El valor agregado finalmente son esas acciones que espera el cliente. Es decir, el cliente paga un producto y cuando paga ese producto ya está esperando de algo, de un producto de calidad. Lo que yo le ofrecí, lo que finalmente el cliente percibe como mi producto sea bueno, ¿sí? Es decir, es eso que finalmente el cliente está dispuesto a pagar. ¿Sí? Yo puedo comprar dos camisetas y pueden que tengan el mismo precio. ¿Por cuál me inclino yo? Por aquella el cual vea que está mejor costura, el cual tenga un estampado que más me guste, el cual de pronto me quede mejor, el cual por el tallaje, digamos que mejor me viene. ¿Listo? Entonces, digamos que son esos elementos que finalmente se ven reflejados dentro del producto y que el cliente está dispuesto a pagar. Sin embargo, cuando hablamos de eso que está dispuesto a pagar el cliente, al interior del proceso productivo existen unas acciones que finalmente sí transforman el producto. Es decir, esa materia prima se transforma en un producto a través de unas acciones
esas acciones lo que están haciendo es agregándole valor para que finalmente la materia prima inicial realmente sea un producto final. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de esas acciones que finalmente agregan valor, lo que tenemos que hacer es mirar qué acciones dentro, qué actividades dentro de mi proceso no agrega valor, que finalmente eso es el desperdicio. ¿Listo? Entonces, es cualquier cosa, sea equipos, sea materiales, sean personas, sean procesos, que finalmente no son esenciales para el proceso, para el producto mismo. ¿Listo? Es decir, actividades que no agregan ningún valor. Entonces, por ejemplo, miremos en un proceso de fundición, puede haber una parte que es fundición, que es formado. Esto digamos que es un proceso de metalmecánica. Entonces, está fundición, formado, está el templado del metal, está el maquinado, que es como para darle la forma, está el platinado, listo. Estos son las actividades que para el proceso metalmecánico genera valor. Me permite hacer la transformación de, digamos, una lámina de acero qué sé yo, en una forma, por ejemplo, a ver qué, por ejemplo, una lámina de aluminio en un pollo de una mesa industrial, por ejemplo, ¿sí? Todas aquellas actividades que me llevaron a producirlo, que puede ser la fundición, puede ser el formado, el templado, esos agregan valor, es decir, son necesarios para que finalmente el producto realmente sea terminado. Sin embargo, existen otras actividades que no agregan valor al producto, pero que finalmente se realizan, como lo son mover canastillas, cargar y descargar canastillas, ajustar partes, hacer la programación de lotes, hacer, por ejemplo, la inspección o los controles, ¿sí? Hacer recorridos o movimientos hacia herramientas que finalmente son actividades que son cotidianas, que se hacen, que se realizan a la hora de producir, pero que finalmente si nosotros entramos a mirar, no le generan ningún valor al producto en sí. Bien. Entonces, cuando hablamos que finalmente lo que nosotros requerimos es eliminar esas actividades que no generan valor, es lo que finalmente dentro del sistema de producción Toyota se considera como aquellos, digamos que actividades que me permiten eliminar los desperdicios. ¿Listo? Una frase que me dice la habilidad para eliminar desperdicios en producción es renunciar a la creencia que no hay otra manera de hacer las cosas. Es decir, si es posible hacer las cosas de manera diferente. Muy bien. Entonces, si nosotros entramos a analizar, muchas veces en una toma de tiempos, las actividades que son finalmente desperdicio, es decir, aquellas que no están generando valor, terminan siendo actividades que generan mucho más tiempo que el mismo proceso productivo. Cuando estábamos viendo la unidad 1 correspondiente a la programación de actividades, vimos que existían algunas restricciones, las cuales finalmente no hacían parte del mismo proceso, pero eran necesarias tenerlas. Si se acuerdan, teníamos, por ejemplo, bloqueo, teníamos, por ejemplo, bueno, el que tenía que volver a reprocesar, entre otros. Listo, entonces, hablando ya de esos desperdicios, Taichi Ono finalmente identificó 7 tipos de estos desperdicios. Entonces vamos a mirar a continuación. Que esta gráfica o ese dibujo, que se le ocurre en la mente, que lo primero que piensan ustedes cuando ven a ese señor ahí apresurado. Alguien que me conteste. Acumulación de la producción. Sí, Sobreproducción. Muy bien. pues también se nota como cuando uno aplica las 5 veces, lo que tiene que ver con la limpieza
limpieza, el orden. Listo, ahí de pronto por tener cajas tiradas en el piso, es lo que define Daniel sobre la no aplicación de las 5S. Que después vamos a ver que las 5S es una herramienta que hace parte de este sistema de producción. Profe, ¿Listo? un cuello de botella también. Es un cuello de botella y ese cuello de botella está definido ¿por qué? Porque Por la, finalmente, ca- eso, por perdón. por la capacidad que tiene la persona de empacar. Porque lo que se ve ahí es que le están llegando muy rápido y que está cogiendo lo primero que se le atraviesa en la mano. Sí, entonces lo que me está ahí queriendo decir es que existe mayor producción de lo que la capacidad es posible. ¿Listo? Y cuando hablamos de sobreproducción es producir más de lo que se necesita o producir más rápido que lo necesario. ¿Listo? Muy bien, esta segunda. ¿De qué era? ¿Quién contesta? Eh, ¿Tiempo muerto o qué? sí, tiempo muerto. Tiempo Sí. muerto no, esperas. O- ah, Que finalmente, si es verdad, fue Mateo el que habló, ¿cierto? Lo que dice Mateo es cierto, realmente los tiempos muertos es uno de los mayores desperdicios que hay. Y eso finalmente me genera, son esperas, tiempos improductivos, ¿listo? Entonces son partes o documentos que están en espera para ser procesados, ¿listo? Muy bien. Este otro, ¿cómo lo ven? Transporte. Transporte, sí. El cual finalmente se está haciendo movimientos o múltiples movimientos en donde si entramos a analizar, pues son transportes innecesarios, porque finalmente en esa gráfica, en ese ejemplo, ¿qué problema hay de que lo esté almacenando al lado del siguiente proceso? ¿Sí? Muy bien. Este cuarto, bueno, este no está tan claro, pero este sería, digamos que un reproceso. ¿Listo? Y el reproceso es cuando yo hago unos pasos innecesarios dentro del mismo proceso. El quinto son inventarios, es decir, cuando yo tengo ya un exceso del producto terminado, muy diferente a la sobreproducción, que la sobreproducción es al interior de la línea de ensamble, al interior del proceso productivo, ya inventarios es al final del proceso productivo. ¿Listo? Sexto, son movimientos, donde finalmente es el exceso o la realización de movimientos que finalmente pues, son innecesarios muchas veces, que pueden ser o para conseguir insumos o pueden ser para buscar herramientas o para obtener nuevas herramientas que no se encuentren en el puesto de trabajo. ¿Listo? Y por último, tenemos lo que es producir partes defectuosas o el retrabajo. ¿Listo? Y cuando hablamos de esos defectos, es porque finalmente el defecto se traduce a la no satisfacción de lo que el cliente está esperando, a la no satisfacción de esas especificaciones que previamente se habían definido con el cliente. ¿Listo? Entonces ahí es donde están los retrabajos. Hay otros que aunque Tai Chi uno no los considero, hoy en día pues se puede considerar como desperdicios y es por ejemplo no utilizar el talento humano, tener personas con alta capacidad realizando trabajos repetitivos y no permitiendo pues como explotar pues su potencial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, repasemos. ¿Cuál es esta? Sobreproducción. Sobreproducción. Muy bien. Esta, Tiempo muerto. espera. Super. La tercera, Transporte. 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 Muy bien. La cuarta, proceso. Reproceso. Reproducción.
Procesos, muy bien. La quinta, Inventario. bien. La sexta, Movimientos. excelente. Movimiento. Y la séptima, Producir partes Defectuosos. defectuosas, que finalmente también son retrabajos. Aquí viene, digamos, Profe, sí, una pregunta, ¿qué es lo que decían movimientos? Pues, ¿cuál era la explicación? es el exceso de movimientos innecesarios. Muchas veces, y de pronto en el estudio del trabajo, ustedes tuvieron que haber mirado el tema, y es que a veces cuando se realiza una estandarización de un proceso, se llega inclusive hasta la medición de los movimientos realizados. Existen metodologías, hay una que se llama MTM, que es la generación de tiempos estándares a partir de tiempos predeterminados. ¿Cómo así? La Oficina del Trabajo, la OIT, ya definió que para ciertos movimientos existen unos tiempos determinados. Entonces, por ejemplo, mi mano está en una posición así, girar hacia abajo, el giro hacia abajo puede demorar 0.003 segundos, por ejemplo, o girar hacia arriba, o ese giro con algo de peso, ¿de cuánto peso? Entonces, cada uno de esos movimientos ya están definidos pues, dentro de lo que son los tiempos predeterminados, que son MTM, pues son metodologías MTM y MTM2. ¿Qué pasa? Que ese estudio de movimientos también es muy importante a la hora de poder estandarizar bien, porque finalmente, si uno de los operarios hace movimientos innecesarios, eso va a repercutir a que el proceso sea más lento o a que finalmente se demore más en lo que está haciendo. ¿Listo? Entonces, el exceso de movimientos es también considerado un desperdicio. ¿Listo, Mateo? Clara la parte. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Bien. Profe, una pregunta. Digamos ahora cuando estabas diciendo que de sobreproducción se tiene que, esa sobreproducción es de materia prima, ¿cierto? Y en inventario es de producto final, o es al revés. Sí, no, es así. Sobreproducción es el exceso de inventario en proceso. Es decir, es cuando dentro del proceso productivo yo estoy produciendo más de lo que mi cuello de botella lo permite. En la unidad 2, cuando vimos teoría de las secciones, vimos que finalmente el segundo paso para que se pueda implementar muy bien eso es que yo debo coger que todos los procesos estén a la misma velocidad del cuello de botella. ¿Con qué fin? Para evitar lo que la gráfica 1 nos está mostrando, generando una sobreproducción, que eso también va a generar de retrabajos luego, reprocesos también. ¿Listo? Bueno, yo sí quiero que nos detengamos en la diferencia entre lo que es el reproceso y el retrabajo. El retrabajo, acuerden que estaba en el punto 7. Cuando hablamos de un reproceso, es cuando dentro del mismo proceso productivo yo me doy cuenta de un defecto y debo volver nuevamente a reprocesar, ¿sí? O por las características del producto, yo tengo que volver a realizar nuevamente ese proceso, ¿listo? Entonces, si es por algún defecto, si es por algún error, y ese defecto y ese error se encuentra en el momento en que yo estoy procesándolo, entonces a eso se le conoce como reproceso. Sin embargo, cuando ya pasa de mi proceso a otro, al siguiente nivel, o se encuentra ya en stock de producto terminado, o más grave aún, está ya en el cliente, ya eso se le conoce como retrabajo. Retrabajo porque finalmente se debe volver nuevamente a programar toda la cadena de productiva, pues todo el proceso como tal. Entonces, de los dos, obviamente ninguno es deseado, pero es más deseado, pues, el menos peor es el reproceso. ¿Listo? Cuando es un retrabajo, digamos que esos son los productos que hay que hacer el retrabajo, es de los mayores desperdicios que pueden haber ahí. Bueno, bien. Entonces, Profe, un ejemplo, bueno,
yo sé de Chevrolet tuvo un problema con el cableado como tal del modelo de Sail, hace como 2 años, 3 años, no me acuerdo muy bien. Sí. Y ellos vendieron los vehículos y se dieron cuando ya estaba con los clientes, pues los carros. Entonces les tocó pagar para que la gente fuese ¿cómo se llama? A los puntos, a los talleres, a que repararan el error como tal. ¿Eso qué se considera retrabajo? ¿O qué sería eso allí en ese caso? ¿O no Ese- tiene nada que ver? no, sí tiene todo que ver porque finalmente ellos, qué les tocó hacer? A los carros de los clientes les tocó volverlo otra vez a llevarlo a la zona de ensamble. Y con el agravante que ustedes cuando vieron mercadeo se dieron cuenta, y es que el poder reputacional de Chevrolet en ese sentido tuvo que haber decaído. Porque entonces ya la confianza hacia sus vehículos ya queda como veremos, ya queda como en stand-by, ¿sí? Y es por eso que es muy importante tratar de que esos errores no lleguen hasta el cliente, porque el cliente finalmente, si no está a gusto con lo que tiene, no volverá a comprar nuestro producto. ¿Listo? Lo mismo le sucedió, creo que a Toyota, bueno, pues uno de los carros de lujo, ¿no? En estos momentos A Ferrari. fue Ferrari, que lo que hicieron fue Sí. recoger los Ferraris y les dieron uno nuevo a los clientes. Eh, el, Sí, pues creo que está hablando porque el año pasado a Ferrari anunció que tenían que volver a pues recoger los carros, unos carros ahí que se volvió el modelo porque se incendiaba, se prendía el motor del carro. imagínense, Ferrari, pues que no todos sabemos que Ferrari es un carro bueno, de lujo, de carreras. Finalmente tuvo que retrabajar, no reprocesar, sino retrabajar los modelos de una de sus marcas o de sus vehículos porque finalmente tuvo una falla. ¿Qué hizo Ferrari para más o menos solventar eso? Asumir el costo de un nuevo vehículo para que los clientes no se sintieran pues como inseguros o con como con ese problema. ¿Listo? ¿Clara está ahí? Muy Sí, bien. señor, sí, señor. Entonces, el Sí, sistema profe. busca es entre el tiempo que transcurre entre el pedido del cliente porque después veremos que toda esta filosofía se basa de otro pilar que es el just in time. Entonces, desde el pedido del cliente hasta el momento en que ya se entrega. El tiempo que está entre dos puntos, es el tiempo que se considera que está dentro de la cadena de abastecimiento y es ahí donde el sistema de producción Toyota trabaja para reducir esos desperdicios. ¿Listo? No siempre se logra eliminar el 100%, pero sí la idea es empezar a reducirlo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que finalmente fueron creados por Taichi Ono, por Chingo y con el auspicio y la aprobación total de Toyota? Son estas. Entonces, cuando hablamos de toda la cadena de abastecimiento, que es desde el momento del pedido, de almacenamiento, de la gestión con los proveedores, gestión de compras, todo el proceso de transformación, todo el proceso de almacenamiento del producto terminado, del distribución hasta el punto final, esa es la cadena de abastecimiento o en inglés supply chain. La herramienta que se busca para mejorar y para eliminar los desperdicios es el just in time o justo a tiempo. Ustedes, ingenieros industriales, lo debieron haberlo visto ya en la materia logística, creo. Sí, en logística. Listo, muy bien. Para el caso de producción, las herramientas TPS que se enfocan, pueden estar en otras áreas, pero se enfocan en producción, es el cambio, el SMED, que traduce al español cambio rápido de modelo, las etiquetas de instrucción Kanban, la verificación de los procesos que le conocen como JIDOKA, el mantenimiento productivo total que es TPM,
la producción nivelada, que es Heijunka. De esas, sé que por lo menos TPM lo deben haber visto en la asignatura mantenimiento. Las otras 4 pues, las veremos acá. ¿Listo? Y También vimos Kanban, Kanban. Ah, qué ¿sí? bien. ¿En cuál? En logística. En logística. Ah, bueno, excelente, muy bien. Me acuerdo porque yo vi la exposición de eso. Fue el que lo expuso. Ah, bueno, entonces también nos vas a poner Kanban acá. No mentiras. Bueno, entonces, bueno, súper bien, porque quiere decir que le podemos dar más tiempo entonces a las otras 3, a SMED, Jidoka y Heijunka. ¿Listo? Bueno, lo otro es el proceso de mejora continua. Mejora continua, espérate un tico, por favor. Al plato. Reanudemos. Listo, entonces, digamos que todas estas herramientas finalmente se desembocaron en un concepto que para Taichi Ohno era demasiado importante, y es que todo tiene que llevar a un mejoramiento continuo. Si esa filosofía, si esa implementación de la mejora continua no se lograba, finalmente todo este sistema se podía decaer en el tiempo, porque finalmente solamente al implementarlo una sola vez y ya con eso pues no lograban pues como el cambio deseado. Entonces, aquellas herramientas que se basan exclusivamente en la mejora continua es el control visual, también conocido como Andon, y después veremos que es todo lo concerniente a tener todo bien marcado, a tener todo visualmente controlado. El Pokayoke, que es la herramienta para prevenir errores. El Kaizen, que finalmente es la herramienta más robusta de estas 4 para los procesos de mejora continua. Y las 5 S. Que las 5 S, también lo de análisis de mantenimiento, es, digamos, que la herramienta más reconocida junto con Justo Tiempo de todo lo que es el sistema de producción Toyota. Porque a partir de algo tan simple como es el orden y el aseo, busca ese mejoramiento continuo y ese aumento de la productividad. ¿Listo? Entonces, finalmente son 10 herramientas las cuales en este proceso lo vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? La que vamos a ver a continuación es entonces justo a tiempo. ¿Por qué justo a tiempo? Entonces, como les conté, Taichi Ohno consideró que para que realmente pudiera implementarse todas las herramientas que él estaba pensando, siendo justo a tiempo una de las, digamos, primeras que tuvo, consideró que se debían fundamentar en 3 pilares. Esta, la JIT, pues la Just in Time, la cual buscaba, digamos, que una mejora en toda la cadena, en todos los eslabones. La Jidoka, que buscaba esa filosofía de implementación al interior de producción. Y Kaizen, que finalmente lo que buscaba era cómo lograr a partir de grupos autónomos, a partir de grupos que su trabajo es pensar en mejorar, pudiera, digamos, que destinar toda la mejora continua al proceso. ¿Listo? Entonces, el primero de esos pilares es Just in Time. ¿Cuál es la definición que tenemos de justo a tiempo? Yo paso ahora. La definición que tenemos como tal de justo a tiempo es que todo lo del sistema, un sistema de producción, todo puede ser optimizado, ¿sí? Y esa optimización se busca o lo que busca es generar una capacidad mucho mayor en la empresa para poder entregar un producto de una manera mucho más rápida
en una cantidad solicitada. Si se acuerdan, dentro del el proceso, entre la película que vimos de la se logró, digamos, que esa parte, y es cómo finalmente la organización o la empresa logró entregar en lotes pequeños, pero entregó lo que requería el cliente. ¿Ves? Entonces, justo a tiempo tiene esa misma situación. Cómo finalmente yo a producir lo que necesito, justo lo que necesito, justo lo que el cliente requiere, y así eliminar todo lo que son inventarios y sobreproducción. ¿Listo? Entonces, para eso requiere o tiene 4 características. Poner en evidencia todos los problemas fundamentales que finalmente considera que cuando una organización tiene bastantes existencias, es decir, tiene bastantes inventarios, bastante materia prima, nunca va a tener el problema, los problemas. Problemas como cuáles: una falla en la planeación, unos errores de estimación en la demanda, proveedores que no son confiables, que entregan a destiempo, que entregan con baja calidad, fallas de comunicación tanto al interior como al exterior, una inexactitud de inventarios, es decir, lo que tengo yo real versus lo que tengo pues físico versus lo que tengo en sistema, stock con productos terminados o con materia prima ya obsoletos, de pronto líneas de producción que no se encuentran balanceadas, o una logística tanto de almacenamiento como de distribución que no es lo más óptimo. Al igual que tener una distribución en planta, pues lo que es el layout mal distribuido. ¿Listo? Entonces, cuando yo dentro de lo que estoy haciendo en la implementación del justo a tiempo, es tratar de que ese nivel de existencias, que muchas veces se produce más por si las moscas o por silas, ese nivel de existencias no sea tan alto, de tal manera que esos problemas sean más evidentes. ¿Listo? Entonces, eso, digamos que a partir de esos problemas, a partir de lo que se vive en una empresa tradicional versus lo que se vive en una empresa justo a tiempo, lo podemos resumir de esta manera. Cuando tengo una maquinaria que no es confiable, entonces la solución tradicional es, tengo un stock de seguridad mayor, que si la máquina se daña, yo puedo, digamos, que responder con ese stock, ¿sí? ¿Qué me dice justo a tiempo? No, mejore la fiabilidad, mejore la confiabilidad de la máquina, y lo puedes hacer a través de mantenimiento de TPM, de mantenimiento productivo total. ¿Listo? Otro problema, zonas con cuellos de botella. Entonces, la solución tradicional es mejorar la programación. ¿Qué me dice justo a tiempo? Aumente la capacidad teniendo una polivalencia de operarios y máquinas. Recuerden que cuando estábamos viendo teoría de restricciones, uno de los pasos, lo que era el segundo paso, correspondía a cómo yo puedo utilizar, digamos que otras máquinas para finalmente reducir ese cuello de botella. ¿Listo? Y la polivalencia de los operarios corresponde a cómo yo puedo tener un operario que puede utilizar diferentes máquinas o que lo puedo yo utilizar para que esté en diferentes procesos sin miedo o sin riesgo a que de pronto haga las cosas mal. Otro problema es tener tamaño de lotes grandes, donde la solución tradicional es almacene, genere más costo de almacenamiento, y en justo a tiempo es reducir pues, ese tiempo pues, de preparación. Bueno, y calidad deficiente. Entonces, la solución tradicional es, sabe que mi máquina o mi equipo es inexperto, entonces hay que tener más personas que se encargue de controlar que no salga ningún desperdicio, o perdón, algún imperfecto. En justo a tiempo simplemente es mejore los procesos y mejore la calidad de la materia prima a través de los proveedores. ¿Listo? Segunda característica es la eliminación de los despilfarros.
Esos despilfarros es finalmente lo que conocemos como esos desperdicios. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? A partir de pura filosofía, pura implementación de filosofía, para que las personas realmente no solamente lo hagan, sino que lo piensen. Y ahí es donde el operario asume la mayor responsabilidad, tanto en hacerlo bien, como él mismo controlar y autocontrolar los procesos. Cuando yo tuve la oportunidad una vez de trabajar en una empresa que tenía implementado justo a tiempo, y era muy bueno ver cómo los mismos operarios se encargaban de hacer la medición del producto en proceso para ver que realmente estaba funcionando bien las cosas. Analizando por parte de los operarios y de los analistas cuáles son los riesgos potenciales y cómo lo podemos prevenir. ¿Listo? Y fundamental, reducir el stock, reducir tanto material como el producto en proceso y finalmente el producto terminado. ¿Por qué es importante eso? Porque finalmente, si yo dentro de mi organización cambio el paradigma, que entre más produzco, más vendo, es ahí donde yo puedo realmente empezar a eliminar ese tipo de desperdicios. Porque no necesariamente entre más yo produzca, más voy a vender. Porque muchas veces eso que produzco al final quedaría en stock. ¿Listo? Bueno, tercera característica es buscar la simplicidad. Hay una frase que lo leí hace más de 15 años y todavía pues, lo recuerdo, y es pues, hasta grosera porque dice, hazlo simple, idiota. Es decir, trata de buscar siempre hacer las cosas lo más simple posible. Si no eres capaz de, si los procesos que estás haciendo son complejos, llevan más a generar errores, llevan más a que las personas no lo hagan bien a la primera, entonces toca volverlo a reprocesar. Y si yo busco siempre hacerlo más simple, al final va a ser de mayor recordación, va a permitir que el operario se vuelva más experto en lo que está haciendo. ¿Listo? Y esa simplicidad lo buscamos es a través del mismo flujo del material, como yo busco que ese material, llámese materia prima en transformación, cómo puedo mejorar para que ese proceso sea lo más simple posible, pero también en los controles dentro de esa línea. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago mis procesos, cuando yo hago mis procedimientos lo más simple posible, lo que estoy haciendo es tratando de que el proceso realmente salga bien y que los controles que yo implemente no sean complicados ni engorrosos. Que esa es una de las, digamos que fallas o de las críticas que se le da también a la norma ISO 9000, porque finalmente los controles que se imponen, si bien son controles impuestos por la misma organización, son controles que terminan siendo más complejos que el mismo proceso. ¿Listo? De hecho, muchas veces con las organizaciones que tienen implementada la norma, se demoran más llenando los formatos, se demoran más llenando los informes que el mismo proceso mismo. ¿Listo? Muy bien. Otra forma también es a la hora de producir los lotes, hacerlo en familias. ¿Se acuerdan cuando estamos poniendo el ejemplo de la empresa de pinturas, donde vimos que finalmente la línea de pintura base agua lo hacían en un flujo diferente a la línea de base solvente? Hablando de eso, qué falla, hombre, que justamente el fin de semana que la gerente de esa empresa me abrió las puertas, fue que sucedió esta cuarentena. Pero bueno, eso igual tenemos la puerta abierta para después. Muy bien. Cuarta característica es el diseño de sistemas de identificación de problemas. ¿Listo? Toda empresa está, digamos que, expuesta a que siempre haya problemas.
inclusive aquellas que son automatizadas, inclusive aquellas que inclusive todo tiene procesos pues, procesos robóticos, también tiene la posibilidad de que se les presente algún riesgo, algún problema. ¿Listo? Pero si yo diseño sistemas, llámese por ejemplo AMEF, que AMEF no pertenece al sistema de producción Toyota, pero son sistemas los cuales me permite a mí eh, poder identificar previamente cuáles son esos problemas y en caso tal de que suceda, qué es lo que puedo hacer yo para solucionarlos. ¿Listo? Muy bien, preguntas hasta acá. Bueno, entonces, pase. No, profe, no. No, ninguna. Listo. Entonces, vamos ahora a hablar, digamos que, vamos a hablar sobre lo que es la implementación del justo a tiempo. Recuerden que este es solamente como algo bastante superficial, porque ustedes en logística ya pues, lo vieron bastante. Aquí es como para que más o menos tengan un recorderis y lo puedan realmente enlazar con lo que es el sistema de producción Toyota. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a implementar Just in Time, la primera fase o lo primero que yo voy a hacer es construir toda la fundamentación o todo, digamos que el andamiaje para que la organización genere, digamos que ese cambio y lo pueda realmente implementar bien. Entonces, lo primero es una comprensión básica, inicialmente de los analistas. Si yo tengo una empresa asesora, debo garantizar que esa empresa asesora realmente sepa de lo que está hablando, sepa cómo hacerlo. Y si son analistas o expertos ya que son empleados de la organización, debo garantizar que ellos realmente sepan cómo implementar bien la herramienta. Cuando es el empleado, el analista, el que va a implementar esto, digamos que tiene cierta ventaja porque aparte de tener el conocimiento de la herramienta, conoce también el proceso porque lo ha estado trabajando. ¿Listo? Entonces, cuando yo logro esa comprensión tanto del analista, ya ahí paso a generar esa comprensión a un grupo de trabajo. ¿Listo? Ese grupo de trabajo inicialmente se considera que son las personas líderes del proceso de implementación del justo a tiempo, donde su principal, digamos que, objetivo, aparte de la comprensión de la herramienta, es el análisis del costo-beneficio que va a traer a la organización, tanto a corto, aunque corto plazo finalmente no es tanto el beneficio, pero sí a mediano y largo plazo. ¿Listo? Una experiencia que tengo que, bueno, eso lo debería hablar en Kaizen, pero hace parte del sistema. Cuando Sofasa empezó a implementar Kaizen dentro de sus procesos, ellos en los primeros Kaizen encontraron, digamos que mejoras de millones de pesos. Optimizaban inclusive horas, 10 horas, 5 horas dentro de lo que es el proceso mismo. Sin embargo, con lo de mejora continua, después fue que ellos, digamos, se ganaban 3 minutos y te generaba la misma felicidad que cuando lograron optimizar 5 o 10 horas. ¿Por qué es eso? Porque finalmente está también el proceso que esos 3 minutos es una mejora adicional. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de ese análisis costo-beneficio, no es solo a largo plazo, sino también lo que me puede dar a corto, que aunque en corto más bien poquito se puede dar. Cuando ya tenga estos elementos, paso a un aspecto que es fundamental y es el compromiso de la dirección. Créanme, si la dirección, si la gerencia, si el presidente, caso de alguna universidad o el rector, no están comprometidos con la implementación de cualquiera de los procesos, llámese justo TP, pues, Sistema de Producción Toyota TPS, o llámese Six Sigma, finalmente no va a servir. ¿Por qué? Primero, porque finalmente estos son procesos que requieren de alguna inversión.
Entonces, si la dirección no está comprometida, va a ser difícil que genere dinero para eso o que dé dinero para esto. Y segundo, porque cuando el gerente realmente está comprometido, genera ese liderazgo para que realmente las cosas funcionen. Una anécdota es una empresa que estaba yo implementándole las 5S. Fue muy bueno ver cómo la gerente, que todos los operarios pues veían a la gerente allá en la oficina arriba, siempre bien vestida, llegar a una de las brigadas de aseo en una de las pruebas piloto, ponerse los guantes bueno, estos amarillos que van para escurrir pues trapeadoras y coger la trapera y empezar a trapear ahí. Para ellos eso fue, digamos que el momento de más satisfacción, no por el hecho de que la encopetada está haciendo eso, no, sino porque vieron que realmente ella estaba comprometida con lo que promulgaba. Por lo que entonces ellos lo hicieron igual, inclusive hasta mejor. ¿Ves? Este ejemplo es para que finalmente nos demos cuenta de la importancia de este paso. Y yo creo que es tan fundamental que si no, la dirección no está comprometida, es mejor y es preferible no continuar con la implementación. ¿Listo? En caso tal de que sí, entonces ya lo que debemos hacer es elegir un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo debe estar conformado por una de las directivas, debe estar conformado por uno de los analistas. Si es una empresa asesora externa, entonces por la empresa asesora externa, pero también debe estar como mínimo con pues, el operario o el dueño del proceso donde se va a definir la prueba piloto, pero también el operario o el dueño del proceso de otra área. Eso con el fin que el que está con la otra área, como mínimo, pueda ver realmente las mejoras que está teniendo este y así va a estar con más ganas, con más iniciativa para implementar eso en el tiempo. ¿Listo? Entonces, primer paso dentro de la primera fase, comprender la herramienta, analizar costo-beneficios e involucrar la dirección. Ese está entre el primer paso. El segundo paso es elegir un equipo de trabajo para luego identificar la prueba piloto. La prueba piloto o también planta piloto o área piloto es aquella área dentro de la organización, llámese si es la planta productiva, entonces es una de las áreas dentro de esa planta productiva donde es muy importante enfocar todos los esfuerzos ahí, porque las mejoras que se ven ahí es lo que me va a contrastar con el resto de las áreas. Y ese impacto que genera ese contraste es el que me va a permitir luego que realmente la implementación sea más sencilla en las otras áreas. Primero. Segundo, porque cuando yo esfuerzo o yo centro mis esfuerzos en una sola área, digamos que me va a generar menos costos y menos esfuerzos que implementarlo de una sola vez en todo el proceso. Por eso lo más recomendable es hacerlo primero una parte piloto y de ahí irlo implementando por áreas. ¿Listo? Pasamos a la segunda fase, que es la fase de mentalización. Hoy en día se está hablando mucho de lo que es la gestión del cambio. Inclusive hay personas que, digamos, se están volviendo expertos en cómo ayudar a las organizaciones para que éstas puedan estar abiertas al cambio. Todo lo que son procesos de cambio realmente son difíciles, sobre todo porque el ser humano siempre tiende a buscar pues como el estado de confort. Cuando yo estoy en un estado de confort y estoy muy amañado en ese estado de confort, es donde va a tener mayor restricción a cambiar. Y es ahí donde este gestor del cambio realmente debe estar, digamos, que dándole como mayor fuerza, mayor enfoque. ¿Y cómo se logra esta segunda fase? A partir de capacitación, a partir de campañas previas a lo que se va a hacer, para que las personas realmente comiencen como a sentir esa necesidad.
¿Listo? Pilas, como lo dice la diapositiva, este también es clave del éxito. Primera clave del éxito, que la dirección esté comprometida. Segunda, que todo el proceso de gestión del cambio se haga de manera exitosa. Cuando esto lo logro, ya hay paso a una tercera fase, ya ahí sí esta es propia del justo a tiempo. Las fases anteriores hacen parte, digamos que cualquier tipo de implementación de cualquier tipo de herramienta, llámese Toyota o llámese pues, de cualquier índole, pero esta tercera ya sí es propia del Just in Time y es empezar a mejorar cada uno de los procesos que está involucrado en ese proceso, en esa área piloto. Entonces, lo primero es reducir los tiempos de preparación. Esa reducción de tiempos de preparación, luego lo veremos, se hace a través de la herramienta SNET, y es como yo logro finalmente ese cambio entre lotes, reducirlo a lo mínimo. ¿Listo? Darle mayor fuerza al tema de mantenimiento. Recuerden, los que vieron mantenimiento o los que lo están viendo en estos momentos, uno de los tipos de mantenimiento es el preventivo, donde finalmente este preventivo es la base para todas las herramientas que existen hoy en día dentro del área de mantenimiento, como lo es el mantenimiento basado en la confiabilidad, como lo es la herramienta AMER. ¿Listo? Muy bien. Y tercero, dentro de esta tercera fase, es cómo lograr yo cambios dentro de la línea de flujo. Y esos cambios en la línea de flujo vienen desde la reducción de lotes, que después vamos a ver que es Heijunka, no me equivoco, como lo que es el cambio de layout. El cambio de layout puede ser, digamos, que una de las inversiones más altas en muchas ocasiones, porque finalmente puede llevar a que la empresa tenga que invertir en infraestructura, tumbar un muro, cambiar una máquina que está anclada en una parte, construir andamios, etcétera. Digamos que este tercer cambio es el que me va a permitir luego minimizar todos esos transportes y minimizar también esos movimientos. ¿Listo? Bueno, pasamos a la cuarta fase y es, ya mejoré los procesos, pasemos a lo que es la mejora en el control. Y cuando yo hago la mejora en el control, lo puedo hacer a través del sistema Andon, Kanban, que el sistema Kanban es este sistema tipo arrastre, es decir, cómo yo a partir de algunas etiquetas de instrucción me puedo dar cuenta cómo está el proceso, me puedo dar cuenta cuándo voy a necesitar del producto o de la materia prima, ¿sí? También a partir del control estadístico, que aquí, digamos, cuando hablamos de manufactura esbelta, viene o le da la mano Six Sigma, que Six Sigma finalmente logra todo la unión del control estadístico para que el proceso sea realmente de calidad. ¿Listo? Y el tercer elemento dentro de la cuarta fase es cómo lograr que la calidad no esté solo al final del producto, ni tampoco durante el proceso, sino desde el mismo origen. Y cuando hablamos desde el mismo origen, es desde el mismo proveedor. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya tengo claro esa parte, salto a la quinta fase, y es cómo yo logro implementar el justo a tiempo con mis proveedores. ¿Listo? Digamos que aquí ya uno se empieza a mover en arenas movedizas, porque finalmente el proveedor es una empresa aparte, en la mayoría de los casos, donde si yo estoy comenzando a tener ese tipo de relacionamiento e implementación del JIT con ellos, muchas veces esa empresa proveedora se va a sentir como, hey, te están metiendo en lo mío. ¿Listo? Sin embargo, para poder garantizar que ese proceso sea bueno y tenga esa calidad desde el origen, entonces hay que mejorar ese tipo de relación cliente-proveedor. Acá en Medellín, en Sofasa, digamos que es la empresa que mejor ha implementado este JIT, pues de los que yo conozco, que hay otras, puede haber, pero de las que yo conozco es las que mejor ha tenido éxito en la implementación. Ellos, digamos que lograron ese tipo de relación cliente-proveedor
cuando empezaron a considerar un proveedor único. Uno podría decir que tener un proveedor único tiene sus riesgos, porque finalmente si este proveedor te queda mal, tu proceso va a quedar parado. Sin embargo, eso va a generar un tipo de relación más afín, un tipo de relación, digamos que más estrecha, porque al ser el proveedor, mi único proveedor, finalmente esta empresa puede que sea también yo el cliente preferencial de ellos. Sofas así lo hizo. Para cada uno, digamos que de los procesos o de los insumos y las materias primas que necesitaba, tenía un solo proveedor en la mayoría de los casos y otros, digamos que tenía uno o dos, pero realmente eran más bien pocos. Y lo que Sofasa buscó o logró era que estos proveedores realmente tuvieran también un compromiso de implementación de ese justo a tiempo. Y todas estas herramientas de sistemas que al final o inicialmente se logró implementar en Sofasa, finalmente también llevó a implementarse en estos proveedores. ¿Listo? Entonces, cuando yo logro al final implementar también esta filosofía con el proveedor, es donde yo ya estoy garantizando esa cadena de abastecimiento esté con el justo a tiempo. ¿Listo? Entonces usted me va a preguntar, pero también se puede hacia adelante, es decir, hacia el cliente. Sí, por eso esa relación es cliente-proveedor. Inicialmente lo hablamos con los proveedores porque es donde yo puedo tener un mayor control del origen de la calidad, pero al final también con el cliente, porque finalmente es ahí donde yo puedo determinar o prever cuáles son esas especificaciones que él desea. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Entonces, la segunda herramienta, o la que acabo de contar, es SMET. SMET es el acrónimo, o es decir, digamos que son las siglas de una palabra en inglés que quiere, una frase en inglés que quiere decir Single Minute Exchange of Dice, o transferido, o traducido al español, es decir, translate, traducido al español es cambio de, como cambio de lotes en un solo minuto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente esta herramienta lo que busca es que todo aquello, actividades que yo hago cuando cambio de un lote a otro, no lo haga lo suficientemente eficiente para que realmente funcione. ¿Listo? Entonces, pues uno dice un minuto, pero pues un minuto es una exageración. Después vamos a ver que un minuto puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso, ¿sí? Pero bueno, en muchos procesos, pues lo ideal es que sea inferior a los 10. ¿Listo? ¿En dónde podemos ver esos cambios? Si estamos en una empresa, por ejemplo, de confección, y si yo estoy en mi plana, estoy haciendo costura con un hilo negro, y ya el siguiente lote me está diciendo que debo cambiar el hilo a un hilo amarillo, entonces es ahí donde yo debo, o es donde yo hago ese cambio sí, cambio como de actividades de cambio por lote. ¿Listo? Entonces, el SMED me dice que yo lo que voy a hacer es, si eso lo tengo así programado, cómo lograrlo programar de tal manera de que ese cambio, hacerlo lo más necesario posible, es decir, lo innecesario dejarlo de hacer y realmente hacerlo de la manera más eficiente. ¿Listo? Esto, digamos que fue un aporte de Chido Chingo, que es la tercera persona que vino a conformar el grupo de sistema de producción Toyota en Toyota, con la empresa Toyota, allá en Japón. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de SMED, digamos que para su implementación requiere de 5 pasos. El primero es observar y medir. ¿Listo? Cuando ustedes por allá en Estudio del Trabajo empezaron a analizar sobre la estandarización de los procesos, se han dado cuenta que lo primero que yo debo hacer
para cualquier tipo de estandarización, para cualquier tipo de mejora, es observar y medir. Medir porque finalmente lo que yo no mido, no hay una frase y es lo que yo no conozco, no, observar porque lo que yo no conozco no lo puedo medir. Y medir porque lo que yo no mido o lo que yo no tengo datos, no puedo intervenirlo. ¿Listo? Entonces es por eso la necesidad a la hora de mejorar un proceso, primero hacer todo un proceso de observación y ese proceso de observación, digamos que dependiendo de la experticia del proceso del analista, puede llevar más tiempo, puede llevar menos tiempo. Es ahí donde el analista deberá, digamos que hacer una buena lectura de cuáles son los pasos, cuáles son los movimientos, qué es lo que hace el operario para poder realizar el proceso. Sin embargo, ese realizar el operario no necesariamente lo que hace una persona lo está haciendo bien. Y por eso es que es necesario no hacerlo una sola vez, sino hacerlo varias veces y a diferentes personas. Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas de manera inconsciente. Y cuando lo hago de manera inconsciente, puede que en algún momento sea lo más óptimo, pero en otro momento hago una actividad que inclusive me puede llevar más tiempo. Esa es la necesidad de la estandarización. ¿Sí? A veces se recomienda utilizar procesos de filmación. Sin embargo, cuando yo estoy filmando, eso predispone también a la persona. De hecho, cuando yo estoy ahí al frente de una persona tomando tiempos, también predispone a la persona, por lo que entre las técnicas de medición de tiempos es hacerlo de manera que la persona pues, no sepa que lo están midiendo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, primer paso en el SMED es observar y medir. ¿Qué voy a observar y qué voy a medir? Cada una de las actividades que están desarrolladas o que se desarrollan durante el cambio de lote dentro de un mismo proceso. Entonces, funciona igual que en Just in Time. Yo defino dónde voy a empezar a hacer la prueba piloto de este SMED y comienzo a observar y medir qué es cuáles son las actividades que se realizan a la hora de cambiar los lotes. Luego, ya con esas mediciones, entonces paso a identificar cuáles son esas operaciones que finalmente se hacen al interior del proceso, pero al interior del proceso cuando la máquina se encuentra parada. Esto también lo deben haber visto en esto del trabajo y es muchas veces el operario puede que cuando la máquina esté funcionando, el operario quede ocioso. Entonces, cuando eso sucede, eso se le conoce como operaciones externas y es aquellas que finalmente la persona, el operario, puede hacer mientras la máquina está funcionando. Y pongo un ejemplo. Estamos trabajando en una lavandería. Yo meto toda la ropa que se hace en una lavandería industrial, que voy a meter toda la ropa donde se hace el desteñido o lo que es el proceso como tal, y pongo a funcionar la lavadora y ya el operario queda libre. ¿Y queda libre a qué? A poder hacer esas operaciones que en SMED se le conoce como externas. Organizar, limpiar, tener listo todo para cuando la máquina pare, poner, digamos que aquellos carritos o todo para ya luego mover el producto, preparar el producto o el producto que viene previo o, bueno, posterior a este, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la identificación de las operaciones, yo lo que tengo que identificar son aquellas operaciones que se pueden hacer mientras la máquina esté funcionando o aquellas que finalmente se hacen pues tiene que ver con la máquina ya está parada. Dicho de otra manera, las operaciones internas son todas aquellas que el operario realiza o que puede realizar mientras la máquina está en stop. ¿Listo? Y esto también es muy importante identificar que no todas las máquinas pueden funcionar solas. Y
Piensen, por ejemplo, en un área de confección. En un área de confección, el operario siempre tiene que estar pegado de su máquina, llámese la plana, llámese la fileteadora, para que esa pueda funcionar. Por lo que no hay digamos que una automatización ni leve en ese sentido, por lo que entonces es ahí donde las operaciones internas se hacen previas o posterior al momento mismo del proceso productivo. ¿Listo? Recuerden que si tienen dudas, me interrumpen. Listo, profe. Muy bien. Identificadas y separadas las operaciones, entonces ya trato en la manera de lo posible de cómo convertir estas operaciones internas en externas. Dicho de otra manera, ¿cómo puedo lograr que las operaciones que se hacen en máquina parada lo pueda hacer yo en otro momento? Y en otro momento es cómo puedo yo automatizar más el proceso, que finalmente es donde entra también con esto nuevo, bueno, nuevo no, porque ya la automatización se habla desde hace más de 60 años, pero que ya estamos cogiendo como mayor conciencia al respecto, y es la automatización del mismo proceso. ¿Listo? Bien. Terminado eso, terminada ya la conversión de los procesos internos, de las actividades internas a actividades externas, entonces ya me centro únicamente en las actividades internas. Estas actividades internas son las que están consumiendo tiempo de producción, son las que finalmente a la hora de preparar el producto, llámese preparar, hacer actividades previas al producto mismo o posteriores al mismo proceso productivo. Entonces yo tengo que empezar es cómo empiezo a reducir movimientos, cómo empiezo a reducir tiempos para que realmente ese proceso mismo sea el menor. ¿Listo? Dicho de otra manera, ¿cómo puedo optimizar que las operaciones, que las actividades que yo desarrolle para preparar el producto antes de entrar al proceso o para preparar el producto posterior al proceso, se hagan en el menor tiempo posible? ¿Listo? Y esto puede variar dependiendo del proceso, dependiendo del producto, dependiendo de la máquina. Entonces, digamos que hablar sobre cuál sería como la estrategia ideal es muy relativo dependiendo del mismo proceso. Es ahí donde la experticia del analista más el dueño del proceso vienen realmente a definir. Entonces, ustedes me van a preguntar, bueno, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, es ahí donde entra muy en juego todo lo que son las lluvias de ideas, todo lo que son los diagramas de Pareto, que finalmente me van a ayudar a mí a poder determinar cuáles, bueno, árboles de decisión, matrices multicriterio, donde yo entro finalmente a decidir o a definir cuál es la mejor alternativa o cuáles son las mejores actividades en ese sentido. ¿Listo? Muy bien. Y pasamos a la estandarización del nuevo procedimiento. Recuerden que si yo no estandarizo un proceso, al final la forma de realizarse ese procedimiento queda a criterio de la persona que lo está haciendo. Cuando yo estandarizo, yo lo que estoy es diciendo ya, así es como se debe hacer porque esa es la mejor manera de acuerdo a lo que las características actuales lo definen. Hoy posiblemente con algunos cambios a futuro pueda cambiar, puede suceder. Y es por eso el proceso de mejora continua permite que eso sea susceptible a mejores mejoras, a mejoras en el tiempo. ¿Listo? Y recuerden que cuando vamos a estandarizar, yo lo que hago es a partir de la documentación. Esa documentación puede ser por escrito, puede ser por fotos, puede ser por videos. ¿Listo? Ahí lo más importante es que realmente la manera como se divulgue, como se presente, sea de fácil acceso para las personas que vayan a operar ese proceso. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de estandarización, no es solo de documentar, sino también de divulgar.
Y este es un proceso que se debe hacer muy constantemente, no solo con los nuevos, sino también con las personas que ya llevan tiempo en su proceso. Porque puede pasar que al final hayan olvidos, o puede suceder de que la persona encuentre una mejor manera de hacerlo, por lo que entonces habría que estandarizar un nuevo procedimiento. ¿Listo? ¿Preguntas? No, profe. Pasamos entonces a hablar de los beneficios. Entonces, ¿para qué finalmente utilizamos esta herramienta SMED? Porque a la larga, dentro de la filosofía, el objetivo del sistema de producción Toyota es cómo transformar ese tiempo improductivo en un tiempo productivo. Y yo con la SMED lo que logro es esos tiempos o entretiempos que hay entre cada uno de los procesos, cómo tratarlo de reducir de la mejor manera posible. ¿Listo? Otro es que también me permite la reducción de lotes. Vamos a encontrar que todo va a tender a que entre menos cantidad sea el lote, así me toque incrementar el número de lotes, es como lo más óptimo posible. Eso lo veremos cuando veamos Heiyunka y Jiroka. Y finalmente, cuando yo estoy estandarizando, es porque estoy definiendo que mi proceso lo vamos a hacer de la mejor manera y por eso va a ser proceso de calidad y un producto de calidad. ¿Listo? Vamos a ver dos ejemplos donde es ahí donde, como les dije ahorita, esa diferencia de un segundo realmente está el cambio del éxito al fracaso. A ver si aquí me permite. Ay, espera que no me está dejando compartir esto. Yo hago a pausar la grabación por derecho de autor.